Exacto, en el día de mañana realizamos un panel de debate en la UNLAR, se titula del Plan Cóndor a los fondos buitres, ¿sí? Es una charla que tiene como objetivo recorrer las rupturas y continuidades a 40 años del último golpe militar en nuestro país, vinculado a lo que fue en aquel momento la aplicación de un plan estratégico para todo el Cono Sur que se correspondía con el auspicio por parte de la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos de una serie de golpes de Estado para generar incertidumbre, shock y sobre todo derrotar al ascenso social del movimiento obrero y distintos movimientos sociales en Latinoamérica para imponer las luego conocidas, tristemente conocidas, políticas neoliberales, ¿sí? Así que un poco ese es el objetivo de la charla. Vamos a contar con dos panelistas que la verdad que son... ¿Por qué hacen este parámetro, Leonel, del Plan Cóndor a los buitres? ¿Qué hay de cosas en común entre esta analogía que ustedes hacen? Sí, es que en estos 40 años, si se quiere, la historia de nuestro país se podría marcar como la historia de la deuda externa, ¿no? Los picos más álgidos de problemáticas sociales, donde la desigualdad estalló en la cara de los distintos gobiernos, inclusive donde la gente se ha movilizado y ha hecho caer a distintos referentes de las instituciones públicas, como en el 2001, son momentos en donde justamente hemos llegado a cuellos de botellas en lo que tenía que ver con el cumplimiento de pagos de la deuda externa. Esta deuda externa, ¿sí?, hoy reflejada en la demanda con los buitres, que se mantiene de este 3% de acreedores, se duplicó originalmente a partir de la década del 70, justamente con el golpe militar. El mecanismo de endeudamiento de los países del tercer mundo surge justamente como un mecanismo de sometimiento hacia la política extranjera digitada desde el Departamento de Estado yanqui, ¿sí? Haciendo un poco de historia, igual estas cosas las vamos a desarrollar más mañana en el taller. Luego de lo que fue la derrota de la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos en el 75, cambió la política internacional de este país que dirige la economía mundial. Volvió, si se quiere, a su considerado patio trasero, que es nuestro continente latinoamericano, con el objetivo de volver a ser el comisario, ¿no? al que dictaminaba en definitiva hacia dónde tenían que ir encaminados los patitos de los distintos gobiernos. Se daba un escenario particular en nuestro continente. En el 70 había llegado al poder Salvador Allende, un socialista muy vinculado a las ideas de Castro y del Che Guevara, que eran ideas muy peligrosas para los planes yanquis, y ciertamente el Plan Cóndor tenía como objetivo estratégico capacitar a las Fuerzas Armadas de los distintos países del Cono Sur para aplicar luego el terrorismo de Estado que tenía que ver con la persecución de los activistas de izquierda y del movimiento obrero, para que después la sociedad tuviera, en el marco de la incertidumbre, el miedo, el terror instalado por parte del Estado, fuera susceptible de aceptar las políticas de ajustes, privatizaciones. Un plan siniestro, ¿no? Un plan siniestro respaldado por distintas investigaciones, inclusive por la desclasificación de documentos de la CIA. Lo que yo digo no es nada conspirativo ni teorías no comprobadas, sino inclusive el propio Obama, con su polémica visita justamente en esta fecha. Digo polémica porque su país fue uno de los principales financistas de los golpes de Estado. ¿Y cómo tomás justamente la visita de Obama en una semana que para la Argentina es una semana dolorosa de recuerdos y sobre todo no teniendo en cuenta que todavía hay miles de desaparecidos? Absolutamente. Mira, Macri dice que hay que rendirle cortesía a Obama. La verdad es que nosotros, si bien Obama tiene el derecho de venir a nuestro país, nosotros tenemos el derecho de repudiar esa visita. Nos va a estar visitando una de las personas que es responsable del bombardeo del país que se le ocurre, uno de los países que acumula la mayor cantidad de genocidios a lo largo de la historia moderna, y que particularmente nosotros en esta fecha, la visita de este referente de Estados Unidos, nada más y nada menos que es una provocación, ciertamente. Por lo menos muchas organizaciones y organismos de derechos humanos, inclusive el propio Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de Argentina, se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Exigiendo que Estados Unidos, 40 años después, desclasifique la documentación que nos permitiría conocer dónde están los desaparecidos. ¿Y no marca un cambio en la política justamente estadounidense que un presidente de Estados Unidos llegue a Cuba y empiece a cambiarla? Está bien lo que vos decís. Históricamente, ¿cómo puede ser que venga?
Pero ¿no hay una nueva etapa? ¿No se puede empezar a cambiar eso o crees que no? Sí, claramente se vive en vientos de cambio en la política internacional. La visita a Cuba, ¿sí? La visita inclusive de Obama a nuestro país, después que el último presidente fue George Bush, hijo, en el intento fallido del acuerdo del ALCA, no sé si recuerdan hace unos años atrás, cambia evidentemente, o mejor dicho, da cuenta de una nueva situación de Estados Unidos, por lo menos donde tiene que ir hacia un diálogo también con otros sectores, ¿no? Recordemos que no le ha sido fácil a Estados Unidos poder sobrellevar todo un descontento generalizado en el planeta, ¿no? Cuando quiso el año pasado bombardear Ucrania, hubo movilizaciones en todo el mundo para impedirlos y efectivamente no lo pudo hacer. En la década anterior eso no pasaba, ¿sí? Estamos hablando evidentemente que un Estados Unidos, producto de la crisis que viven inclusive localmente, recordemos que Estados Unidos hoy tiene 40 millones de pobres, ¿sí? Una bestialidad. O sea, Argentina metida dentro de Estados Unidos en cantidad de pobres, ¿no? Nuestra misma población nacional. Eso genera evidentemente problemas. Muy probablemente vayan a perder las elecciones, lo que dicen algunas estadísticas. Pero la verdad es que nosotros no creemos que este acomodo al estilo marketing del discurso de Obama refleje un cambio real. No creen que haya un cambio. Un cambio real no, claramente. Hoy la política de Estados Unidos sigue siendo básicamente la de vía buitres, digamos, discutamos este caso concreto. Perfecto, ¿no? Bueno. Leonel, esta apertura en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones de la Argentina y también Estados Unidos, de alguna manera uno de los argumentos que se vienen efectuando por parte de referentes del actual oficialismo de la República Argentina tiene que ver con nuevamente la inserción de Argentina en el mundo, lo que tiene que ver con la apertura de los mercados, lo que tiene que ver con la Argentina dentro de los países también del primer mundo, salvo Estados Unidos también, incluidos los países de Europa, si nos vamos un poco también a lo que tiene que ver a Asia. ¿En cuánto puede perjudicar y en cuánto no a la República Argentina también tener este tipo de relaciones y salir de lo que se ha venido construyendo también durante la última década en Latinoamérica? Bien, es una pregunta interesante. Yo creo que la primera premisa que hay que asumir es que es imposible resolver los problemas estructurales que tenemos, muchos de los problemas que efectivamente no fueron resueltos durante el gobierno anterior. Estamos hablando de los problemas energéticos, estamos hablando de los problemas que determinan que nuestro país siga siendo una semicolonia, que tenemos corporaciones que vienen y hacen en nuestro país lo que no les permiten en sus países de origen. Estamos hablando de los problemas estructurales en relación a la salud y la educación públicas, transporte, la generación de trabajo genuino y la industrialización. Estos problemas fundamentales de nuestro país no van a ser resueltos si nosotros pagamos una estafa, ¿sí? Porque uno a veces escucha una simplificación que tiene, por supuesto, un condimento ideológico muy fuerte por parte de la clase gobernante, el oficialismo nacional, que dice las deudas hay que pagarlas. Sí, todos estamos de acuerdo que las deudas hay que pagarlas. Las estafas, ¿también hay que pagarlas? Es mi pregunta. La deuda externa argentina se duplicó durante el gobierno dictatorial, del 76 al 83. Esta deuda esencialmente corresponde a la estatización de deuda privada de sectores empresariales que apoyaron el golpe, entre ellos Ford, Mercedes-Benz, muchas gracias, Celulosa, la empresa, por ejemplo, Loma Negra, claro, Pérez Compán, Ledesma y tantas otras corporaciones argentinas y otras transnacionales. Entonces, ¿por qué todo el pueblo argentino se tiene que hipotecar durante 30 años, ¿sí?, para pagarle a un grupo de empresarios que financiaron a un gobierno cuyo principal objetivo fue el terrorismo de Estado? ¿Es legítimo pagarle a los banqueros por habernos hecho el favor de financiar la dictadura? ¿O acaso no tenemos primero que responder a una deuda interna que es de primer orden? Jubilados, la niñez, la generación de trabajo, la juventud. Digo, o sea, yo lo digo también desde mi óptica, digo, mi existencia misma. La perspectiva de los jóvenes profesionales, ¿sí?, en los próximos años con los despidos masivos que está habiendo hoy, por ejemplo. ¿Cuál es? Si pagamos la deuda externa no vamos a poder resolver ninguno de estos problemas, ¿sí? Y yo creo también que hay que romper con un concepto que es justamente el de buitres. Toda la deuda externa argentina es buitre. Solamente el 3% es la que hoy nos reclama una salida, la verdad, que implica vender la abuela y las joyas de la abuela. Claro, todo en el mismo es paquete. Entregar absolutamente todo. Es lo que la soberanía. Por otro lado dicen, bueno, si no pagamos, si no ordenamos, si no pagamos nuestras deudas, no podemos tener crédito, no podemos avanzar. Es otra posición, ¿no?
Es otra posición, pero que está muy lejos de la realidad. Estados Unidos hoy, por ejemplo, es el país más endeudado del mundo, ¿sí? Sus bonos principalmente los tiene el banco estatal chino, ¿sí? China es la principal prestamista de Estados Unidos para financiar un proceso de desindustrialización que viene ya hace varios años, que se inició con Bush hijo, por ejemplo. Grecia, Perú, nuestro propio país ha dejado de pagar deuda externa, por ejemplo, durante 2002 a 2003. Hubiera sido imposible salir de la crisis del 2001, por ejemplo, si no nos hubiéramos declarado en default, o sea, si no hubiéramos dejado de pagar la deuda externa durante 2 años. Estamos hablando que hoy transitamos hacia un horizonte, la verdad es que no muy claro en relación a la cuestión económica. Entonces, estamos en momentos en donde hay que priorizar la ganancia de un grupo de empresarios inescrupulosos que financian golpistas, o estamos en un momento donde hay que priorizar la salud, la educación, la generación de obra pública para generar trabajo. Bueno, nosotros estamos en esta segunda opción. Es cierto que hay un manejo publicitario, digamos, muy fuerte, que da cuenta de que Argentina se insertaría en el mundo a partir del pago de la deuda. Sí. En realidad, hoy, la propia ONU, no sé si lo han podido observar, pero emitió un comunicado de alerta, ¿sí?, en relación a la negociación argentina con los fondos buitres, porque implicaría que se desate toda una serie de litigios, o sea, de juicios en el plano internacional, a otros países que se han negado a sumirse a estas países condiciones. Que se encuentran en la misma situación que en Argentina o que anteriormente habían tomado la misma medida de no pagar esta deuda. Exacto. Porque hay que tener en cuenta que nuestro país en distintos momentos ha estructurado su deuda, pero en ningún momento nuestro país ha dejado de pagar, ¿sí? Lo cual es un gran problema. Casi el 40% de nuestro PBI se va anualmente en deuda externa. Imagínense ustedes, digamos, la cantidad de cosas que podríamos resolver si priorizáramos la deuda con el pueblo y no con los buitres internos o externos. Leonel, mañana se va a llevar esta charla. Coméntanos en qué lugar, en dónde la gente va a tener la posibilidad de ir y debatir con vos y con este gran equipo. Los disertantes, ¿no? Y los disertantes. Bueno, la charla va a ser en el día de mañana, martes 22, a las 18:30 horas, en el microcine de la universidad, de la UNLAR. Vamos a contar, la verdad es que con 2 panelistas que son personas que yo admiro mucho. Uno de ellos es escritor riojano y también periodista independiente, Eduardo Chavarría, y la doctora en Relaciones Internacionales, politóloga, se especializa justamente en estudios situados latinoamericanos, Romina Brúculo, también docente de la UNLAR, ¿sí? Así que bueno, esperamos la verdad que les resulte atractiva la propuesta y que podamos pensarnos en el marco del dolor, como vos bien lo dijiste, es una semana oscura, digamos, si se quiere, en la historia argentina, que podamos reflexionar acerca de cuáles eran las convicciones que movilizaban a esos jóvenes, hombres y mujeres de la década del 70 que dejaron su vida, en definitiva, por evitar que nuestro país pierda su soberanía y su libertad, y que hoy un poco el desafío es continuarlo, ¿no? Continuar con esas convicciones, dejarlas más vivas que nunca, no solamente en la movilización que va a ser el día jueves, sino también en empezar a generar propuestas alternativas frente a esto que a veces nos marcan como único camino a seguir para que nuestro país deje de ser o de ocupar el lugar que ocupa en el mundo. Perfecto. Leonel, muchas gracias por haber venido. No, mucha gracias suerte a mañana. ustedes, muy amables. Siempre las puertas abiertas aquí en nuestro programa. Leonel Acosta, un gran dirigente, joven dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda.